Bueno, y hablando de dispositivos electrónicos, tenemos que hablar también de la realidad uruguaya en cuanto a la implementación de las llamadas tobilleras electrónicas, que se está discutiendo bastante nuevamente a partir de este último crimen que tuvo como víctima a esta joven de Villa Elisa. Algunas imágenes que corresponden a estos dispositivos electrónicos implementados ya en Uruguay en el año 2013, y según las estadísticas hubo una reducción a casi la mitad de los casos de femicidios o feminicidios para nosotros. El gobierno uruguayo había adquirido casi 3.000 tobilleras y a lo largo de todo este tiempo ha colocado este dispositivo a unas 6.000 personas, claro, porque son dispositivos que se colocan de manera temporal dependiendo de cada caso. Son 5 policías también especializados que intervienen ante cada denuncia presentada por una víctima, por ejemplo. Repito, esta es la sala de monitoreo, por ejemplo, de una dependencia del Ministerio del Interior que se encarga exclusivamente del monitoreo, la vigilancia, el control y el seguimiento a cada una de las personas que tienen insertado ese dispositivo de seguimiento. El coordinador que va monitoreando también el desplazamiento de una determinada persona. Son distintos colores que emergen cuando la persona se moviliza en su ámbito definido de territorio, digo, o si sale de ese territorio, y ahí se activa un mecanismo de protección y asistencia a una eventual víctima. Precisamente conversábamos con Edward Hoffman, él es consultor internacional experto en seguridad interna en Uruguay, que explica precisamente cómo funciona el sistema de tobilleras electrónicas en el país. Charrúa. La víctima, la mujer, hace la denuncia, entra en la policía lo eleva a la justicia, y el juez lo que hace es disponer una audiencia, pero a su vez cuando tiene la audiencia hay un parte psicológico y psiquiátrico de un grupo multidisciplinario que tiene la Fiscalía para saber si realmente la persona es muy violenta y tiene las condiciones para que se le coloque la tobillera. O sea, no es elección ni de la víctima ni del ofensor, es la decisión del juez. Si vos vas a salir a algún lado que no salís habitualmente, tenés que avisar a la policía. Y ese dispositivo está controlado por un operador. El operador tiene 2 pantallas, una que ve los eventos son como 3 anillos de seguridad en los cuales te aparece, ¿viste? Si el ofensor se está acercando, empieza un color verde. Si el ofensor está más cerca de lo habitual, aparece un color naranja, y ahí se activa todo un procedimiento que es: uno de los policías llama a la víctima, otro policía llama al agresor, y 2 policías más en un móvil se acercan al lugar donde está la víctima, ¿no? Eso todo supervisado por un oficial de la policía, o sea que los integrantes son 5. Estamos hablando entonces, Roberto Amalia, de un equipo multidisciplinario calificado que hace todo ese trabajo de seguimiento y asistencia, si la situación así lo amerita. Actualmente en Uruguay unas 3.000 personas están con ese dispositivo, realizan sus actividades regulares, digamos, dentro de lo que se contempla también en la resolución judicial. Y atención que si se le ocurre a la persona sacarse la tobillera o producir un daño de manera intencional, eso también tiene un castigo precisamente adicional que contempla entre 6 meses a 3 años de cárcel por encima de la sanción principal que pueda recibir por el hecho punible que está siendo objeto de investigación por parte de las autoridades. Hay también un equipo de psicólogos que no solamente asiste a la víctima y hasta al procesado, sino también al equipo de profesionales que están abocados a esta tarea. Me dirán, cuesta bastante, y sí, el promedio de cada tobillera, porque contempla el dispositivo en sí y otros accesorios, ronda entre 5.000 a 7.000 dólares americanos cada elemento, cada dispositivo. Acá estamos estudiando si compramos, si alquilamos, si nos prestan, así como las máquinas electrónicas de votación, sí. Estas famosas Y en tobilleras. algunos países incluso los propios procesados pagan. También, y hoy ya escuché que varias autoridades legislativas dicen que, bueno, cada procesado tendría que abonar
por ese dispositivo. Precisamente también tenemos otro aspecto de las declaraciones de este consultor uruguayo. Son muy efectivos, pero ¿qué pasa? El tema es que tenés que tener detrás, viste, del dispositivo una cantidad de policías, porque nosotros acá tenemos un centro comando unificado en el cual está el 911, están los bomberos, está Caminera, está la respuesta del sistema de monitoreo de cámaras, y a su vez está el DIMOE, que es la Dirección de Monitoreo Electrónico. Y ahí hay más o menos unos 600 policías con determinados perfiles, o sea, es gente joven de 24 a 34 años, con una especialización y un conjunto de psicólogos que están no solo para atender cuando hay un problema con un ofensor o con una víctima, sino que también cuando el policía sale de la guardia, para también, viste, ver cómo está mentalmente después de algunas situaciones traumáticas que pasan. O sea, se viene trabajando muy bien y realmente en Uruguay ha dado resultados. Para que tengas una idea, pasamos del 2017 de 41 femicidios al año pasado, que fueron 24, ¿no? O sea que se redujo casi la mitad, ¿no? Bueno, importante el dato estadístico también. Y esa es la realidad uruguaya. ¿Cuál es la realidad nuestra? Precisamente tenemos la ley que data del año 2017, pero que requiere aún su reglamentación. Lo llaman, es la ley 5863, Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control, SIMDEC, es la sigla, digamos, de esta legislación que busca precisamente la implementación de estos dispositivos, ya sea pulseras o tobilleras, en fin, cualquier dispositivo útil. Esta ley tiene una cantidad importante de articulados, destacamos algunos de ellos, que por ejemplo da cuenta de algunos otros aspectos. Vamos a ir cambiando esto. Precisamente acá habla, por ejemplo, de qué tipo de control se va a realizar con las tobilleras. Control de salidas transitorias, porque hay algunas personas privadas de libertad que ya por el cumplimiento de la condena, entonces ya pueden beneficiarse con la salida transitoria. El cumplimiento efectivo, esto es lo que siempre cuestionamos, del arresto domiciliario. No solamente con el control aleatorio que hace la policía, que no siempre puede, sino mediante este dispositivo entonces se va a tener el monitoreo permanente de esa persona que tiene que cumplir necesariamente ese arresto domiciliario. También para el cumplimiento de la libertad condicional, una persona que ya cumplió y que paga gran parte de su condena y se beneficia con la libertad condicional, justamente su nombre lo dice, se somete a ciertas condiciones, entre ellos el cumplimiento de esas medidas y el control con esa tobillera. También el control de la suspensión a prueba de la condena. Se te condena a 2 años con suspensión, te someten a ciertas reglas de conducta y entre ellas el uso de esa tobillera. O sea que todo se carga en el sistema nomás. Sí, señor. A ver, en el tema de agresión también, cumplimiento de la orden de exclusión del denunciado. Sale una exclusión del hogar de la persona denunciada, del sospechado como agresor, y entonces se va a poder tener un control efectivo. Si lo excluyen del barrio Sajonia, él se podría mover por todos los otros, pues viene hacia acá y dispara la alarma. Claro, se dispara la alarma, puede establecer un lugar de trabajo, por ejemplo, y bueno, de ese ámbito no puede salir, salvo que comunique y tenga la autorización judicial. Este es un aspecto que contempla nuestra norma, porque en Uruguay me decía este consultor, no depende del procesado, no depende de la fiscalía, depende del juez. En base a un informe, perfil psicológico, acá sin embargo la ley contempla que debe existir un consentimiento expreso por parte del beneficiario, el agresor, para que reciba el dispositivo, o si no tendría que cumplir la pena privativa de libertad. En Uruguay hay testimonios de los que están usando la tobillera. Se van a dormir obviamente con la tobillera, se bañan con la tobillera, todo con la tobillera, ¿verdad? Pero nada es comparable a estar encerrado en una cárcel. Claro, eso por un lado. Y por otro lado, volviendo nomás un segundo al tema del precio de la tobillera, entre 5.000 a 6.000 dólares. ¿Cuánto es? 30 millones, 35 millones. Y ponerle 50 para redondear con todo el servicio técnico. Si vos agarrás y pensás en cuántas personas podés salvar ¿cuántas vidas con podés eso? salvar? Y digo, podés salvar, ¿por qué? Porque quizás le estás cuidando a una mujer, pero después va a venir el efecto rebote. Y los muchachos van a pensar 2 veces, a lo mejor, o 3 por lo menos, antes de hacerlo. Porque la si práctica no hoy una celda, es letra muerta, ¿no? Al fin y al cabo.
Y por último, de que el beneficiario, dice la ley, o sea, el que usa el dispositivo se convierte en depositario también Claro. de ese, Sí, en caso de ese daño. material en caso de daño, extravío, retiro intencional y en caso de que no cumpla ese rol de depositario, se expone precisamente a un nuevo proceso. Un por ejemplo concreto con un quebrantamiento de depósito y por compatriota daño. tuvimos con Juan Ángel Naput, ¿recuerda? ¿No? Sí. En el primer tramo de su Sí, proceso, usó. él tuvo reclusión domiciliaria en los Estados Unidos con el uso de estas pulseras o grilletes electrónicos. O sea, es un dispositivo útil, necesario, más allá del costo y amerita, digamos, ese tipo de inversiones. Y aparte, Silvio, ¿cuánta plata se gasta a veces en campañas de concienciación que se demostró que no sirven? Y una policía que evidentemente también acá instala el propio comandante y dice, miren, que hasta ahora nos cuesta, pero sin auxilio tecnológico va a ser imposible el cumplimiento de la normativa. Tal cual.